Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? Bienvenidos. Comenzamos para ser juntos buenas y santas durante una hora por esta señal Santa María, el canal de la vida, por la televisión digital, canal 424 de Cablevisión, llegando también a los amigos de Telered. Gracias a todos por dejarnos llegar a sus hogares y poder compartir una hora de noticias de esta iglesia, ¿no?, a la que pertenecemos, noticias de la iglesia local, de la Argentina y el mundo, y también hablar de estos temas que nos ocupan y que nos preocupan, porque estamos en un mundo que nos pertenece, al que debemos acompañar, y bueno, y desde este programa generamos también títulos sobre estos temas. En el día de hoy, en este lunes, día 7 de julio de 2014, la grata visita, el reencuentro con el padre Cote Quijano. ¿Cómo le va, padre? Bienvenido otra vez. Hola Roque, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Bueno, vengo de un viaje a México, así que algo vamos a compartir. Anuncié eso. Bueno, pues estuve ausente el lunes pasado, que fui al encuentro de los expertos de catequesis que realiza el CENAM, que es la Conferencia Latinoamericana de Obispos. Y bueno, así para compartir algunas cosas. Y además, ¿sabe qué? No. Quiero que me cuente algo del partido de Argentina, porque yo estaba en el avión cuando justo jugaban. Estuvo en el avión. Nada. ¿Sabe qué? Todo silencio, silencio, silencio. Y en un momento el comandante dice, va a hablar el comandante de la nave, ¿viste que siempre dicen? Gol de Argentina. Todo lo que dijo. Así, ¿de dónde era? Y de México. Mexicano, y claro, quedaron afuera. No, lindo partido, le cuento uno. A mí me gusta esta imagen que tiene el Papa Francisco, ¿no? Sí. Figurando en fotos en la cancha, como al lado del arquero, ¿no? Como atajando, parando pelotas y penales. Digo, bueno, lo cierto es que la Argentina sigue avanzando. Este es un tema de mucha alegría para un país que necesita alegrías. Acá hay un fenómeno que se da, ¿no?, que me gustaría comentarlo, que es los festejos, ¿no? ¿Cómo hay que festejar? ¿Cómo se debe festejar toda esta fiesta de que es el Mundial de Fútbol? En Brasil hay muchos argentinos. Esta cercanía con Brasil ha permitido que muchos viajen. Más allá de sus posibilidades económicas, la gente hace cualquier cosa, en avión, en barco, en tren, en micro, a dedo. Yo me encontré con los muchachos jóvenes. Y entonces estaban, por supuesto, bien con toda la indumentaria completa, con la camiseta. Y entonces dice, padre, ¿no me bendice la camiseta? Qué grande, sí, muy bien. ¿Cómo no te la voy a bendecir? No, y bueno, y yo le decía... Si iban a Brasil, si iban para allá. Sí, hay mucho, por eso digo, está bueno, y está bueno, yo lo veo bárbaro. Lo que no está bueno es cuando la fiesta se transforma en una provocación, ¿no? En un desborde, una cosa. Claro, de tanto festejar, usted sabe que nuestra historia con Brasil es siempre de lucha por el fútbol, ¿no? Y hoy hay una rivalidad. Una rivalidad importante, futbolísticamente hablando. Sí. Y hoy hay un desborde social importante en los dos países. Argentina y Brasil están socialmente muy comprometidas por todas estas situaciones de corrupción, de denuncias, de funcionarios que no hacen lo que tienen que hacer, y la gente está muy susceptible. Entonces todo está dado, es un escenario que está dado para que puedan pasar cosas que sean desagradables. Pero una de esas que veía en estos días, ya que me preguntó cómo vi el partido y el Mundial, vio que Neymar, la figura de Brasil, tuvo una fractura, pobre muchacho, una vértebra. Esta es la expresión, pobre muchacho. Yo dije, la verdad que me da mucha pena, porque el fútbol lo que tiene de lindo es cuando hay tipos que lo juegan bien. Claro. Neymar es justo uno. Era una de las atracciones, claro. Claro, Ronaldo, Neymar, Messi, son los tipos que a mí me llenan la vida cuando veo el fútbol. Y vi un grupo de argentinos festejando y cantando con una columna vertebral, cantando, esta es la columna de Neymar, no sale por todos lados, por eso lo cuento, digo, burlándose de la desgracia que tiene una persona, como si esto pudiera generar alguna gracia. Uno puede decir, bueno, qué suerte que no juega uno tal jugador, pero llenarse de risas y de festejos porque hay una fractura en un pibe que además es maravilloso, un tipo humilde, un tipo generoso, un tipo que brinda todo, digo, no está bien. Esta es la parte oscura. El Papa en varias ocasiones nos invitó a aprovechar este Mundial justamente para poder hermanarnos más y claro, que fuera un lugar de encuentro. Todo el tiempo que a él le preguntaron, lo consultaron, siempre por supuesto se vio a un Papa que le gusta el fútbol, pero alentando esto como algo que suma, ¿no? Que nos provoca alegría y nos hace encontrarnos. Esto es lo que debería ser, y de hecho es lo que es en la mayoría de los argentinos que están en Brasil festejando con esta canción que también me divierte mucho, Contame qué se siente Brasil, está todo bien. Pero cuando entramos a juzgar situaciones que son de verdad de irritabilidad, porque es irritar a otros que tienen su cabeza también mal y enojada, digo, bueno, por eso estaría bueno que además no me representan estos argentinos que hacen estas cosas, pero lamentablemente es lo que se muestra en la televisión, en el mundo, muestran cómo
los argentinos, dicen, ¿no?, festejan la ruptura de Neymar. Y no me gusta ese título. De verdad, nos sentimos la mayoría apenados porque Neymar esté viviendo lo que está viviendo, porque Brasil también sería ideal que podamos llegar contra ellos y en las mejores condiciones. Porque somos todos latinoamericanos, somos todos de este continente, esto también me alegra. Pero nada, simplemente de fútbol decir que estoy contento, que espero que el miércoles volvamos a ganar y que el domingo seamos campeones del mundo. Allí salgo a festejar con el padre Cote. ¿Ustedes de ponerse gorrito? No es así, de poner bandera en el auto, papel picado. No es del fútbol lo suyo. No, sí, bueno, participo como todos los argentinos, pero usted está hablando del festejo, el modo de celebrarlo. Sí, ¿cómo lo festeja? No, yo me encuentro con las personas que quiero, a ver el partido cuando puedo, ya le digo. ¿Tiene cábalas? Le pregunto. No hay cabulero. Podría ser el cura cabulero. Dice. ¿No? ¿Es mala la cábala? Digo. No sé. No, a lo mejor usted me dice pecados, el cabulero, ¿no? No, es una fantasía. Es una fantasía más dentro de esta gran fantasía. Bien. O sea, no sé si tiene para comentario, digo. Pues yo le pregunto. Creo que se va armando una especie de show en el cual a lo mejor la búsqueda también es distractiva, ¿no? Bueno. De los grandes temas y grandes problemas. Bueno, amigos y amigas, esto es Buenas y Santas. Tenemos un sitio de Facebook que es Buenas y Santas TV, que todos los días vamos subiendo material, vamos colocando informaciones y llegan mensajes. Por ejemplo, María Fernanda Alvareda dice: están regios cordialmente. Fernanda de Capital nos mandan saludos, que estamos bárbaros. Liliana Asada, Emilia Lucía Aquina, Lola Flores, bueno, a todos, muchas gracias por los comentarios que nos hacen siempre alentadores, ¿no? También, a ver, si tenemos Lili Mab, Jorgelina Rivero, tenemos a Omar Astorgano, un gran amigo. Bueno, muchos de ellos se expresan por esta red social que es Facebook, donde tenemos sugerencias, comentarios, fotografías. Acá el programa que subimos el otro día, la visita de chicos de una escuela, de un colegio, Alessandro Mazzoni, que vino a los estudios con esta foto muy linda. Y bueno, las lindas fotos también las subimos y le pedimos que nos envíe a ustedes la suya. En Buenas y Santas, en el programa de hoy con el padre Cote Quijano tenemos tanto material, pero antes de arrancar, hablar del Papa Francisco, hablar de lo que está pasando en algunos lugares en el mundo, en la iglesia del mundo, me gustaría preguntarle cómo le fue al padre Cote en México, encuentro de catequistas, ¿no? Y en el día que usted se iba, cuando yo lo hablé con usted, cuando estuvo ausente también hablé de usted, dije, ojalá que se pongan de acuerdo en que primero que hay que hacer un cambio, no sé si en eso coincidieron, de que el mundo se ha transformado, que no es el mismo de hace 25 años. ¿Cuánto hace que se había escrito la catequesis con la que se trabaja ahora? El encuentro al cual participé éramos representantes de América Latina y tenía como objetivo delinear nuevas orientaciones para la catequesis en el subcontinente, ¿no? En América Latina. Y el texto anterior es del año 86 y había tenido también unas actualizaciones posteriores, pero sí, es un texto que ya tenía bastante tiempo. A la hora de hacer las orientaciones, lo que se busca ahora es incorporar lo que nos ha aportado el Papa Francisco a través de la Evangelii Gaudium y también, por supuesto, todo lo que Aparecida nos propone y lo que nos propone también la Verbum Domini, que es una exhortación del Papa Benedicto que hizo después del Sínodo de la Palabra. Dígame en 2 palabras, porque usted dice una exhortación y usted dice cuando habla el Papa uno habla de varias formas en que el Papa puede expresarse. ¿Qué es una exhortación? Bueno, la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, que el Concilio tocó muchísimos temas, se propuso en los últimos 50 años, cada 4 años, generar un sínodo. El sínodo es una reunión no tan grande como un concilio, un poco más pequeña, en el cual se debate un tema, no tantos temas, y se saca una conclusión. Cuando se arriba a esas conclusiones, se generan proposiciones, 50, 100 proposiciones. El Papa recoge ese material y después toma lo propuesto por el sínodo y lo convierte en una exhortación donde nos exhorta a vivir esta nueva propuesta, en este caso la centralidad de la palabra de Dios en la Verbum Domini, o el Evangelii Gaudium, que también es una exhortación a vivir la nueva evangelización. Bien, y usted me está contando cómo se vivió en México este encuentro. Cuénteme, avance un poquitito en cuáles son las conclusiones. A ver, pregunto, ¿no? ¿Hay una voluntad de cambio? ¿Hay un encuentro de mentes abiertas a estos tiempos en que se vive? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque algunos todavía están diciendo que... ¿Vos te acordás cuando
y empezamos con el cuándo, ¿no? Y la cosa funcionaba. Y vos fíjate que los pibes salían bien, ninguno iba al psicólogo, y uno le podía hablar. En cambio ahora con toda esta lectura, la modernidad, que hay que escuchar y demás, digo, ¿se hablan estos temas? ¿Hay apertura? Sí, bueno, te agradezco la pregunta, ¿no? Muy bien, el encuentro, en primer lugar, tuvo un momento en el cual intentamos hacer una mirada pastoral sobre la realidad. Esta mirada pastoral sobre la realidad hace que uno se detenga en estos aspectos que va señalando. Por supuesto, los cambios, por supuesto, las dificultades que aparecen en la comunicación con las distintas generaciones, la crisis en la transmisión de la fe. Todos estos elementos fueron componiendo de nuestra mirada y dijimos, bueno, muy bien, frente a esta realidad que vamos viendo, que es muy distinta hace 20 o 30 años, bueno, ¿qué nos proponemos hacia adelante? Y coincidimos en que el mensaje de Jesús sigue siendo valedero y eso no hay que modificarlo para nada, o sea, sigue impactando en todas las generaciones lo que Jesús vino a transmitir con su mensaje evangélico. Lo que sí va cambiando es el cómo se transmite. El cómo lo decimos, de qué manera, con lenguajes adaptados, con nuevas tecnologías, tomando aspectos del mensaje, ¿no? Que se pueda hacer más significativo para una edad o para otra. Y en esto, bueno, fue girando un poco la conversación. ¿Y usted piensa que, o en realidad, cuánto tarda en ponerse en marcha un cambio? Pregunto, ¿no? Porque estamos en tiempos de mucha velocidad, es como que no se puede esperar que, ¿se acuerdan antes? El papeleo y que vaya para allá y que el trámite y quien lo apruebe y demás. Hoy, y el Papa Francisco es generador de todo esto, ya, cambios ahora, no podemos esperar. Después, por ahí si tenemos tiempo, hablamos del Banco del Vaticano, que hace poquitito se estaba hablando, ¿qué van a hacer? Hoy es un banco para hacer trámites, ya se decidió en estas horas. Por eso digo, ¿cómo se viven estos tiempos? Bueno, en primer lugar, cuando se reúne en equipo así latinoamericano, en primer lugar hay muchos cambios que ya se vienen dando. Entonces, no es que a partir del documento van a empezar a hacerse los cambios, sino que lo que hace es convalidar muchos de los cambios que ya están dados en la realidad, porque usted piense que la iglesia es muy, muy grande y llega a muchos espacios y a muchas periferias. Entonces, las transformaciones ya se vienen operando. A veces lo que se hace es ponerse en un documento de forma sistematizada y ahí se están convalidando estos cambios. El cambio de paradigma, ¿no? No es algo que uno diga, bueno, empezó ayer. A lo mejor hace 5 años que venimos hablando del cambio de paradigma. Yo recuerdo el año 2008, aquí en el Marín, vino Álvaro Ginel, que lo trajimos, y él propuso justamente el cambio de paradigma. O sea que no es que el documento y las orientaciones va a venir a hablar hoy de cosas que nos vamos despertando recién a partir de este momento. Y si hay algún título, le pregunto ya que usted estuvo ahí, que sea el más importante y significativo, que los catequistas que nos están mirando digan, uy, qué bueno, quería escuchar esto, alguna, la noticia, si usted tuviera que ponerle el título. Para mí el cambio de lenguaje, creo que es uno de los, es el más abarcador, ¿no? Llegar con otro lenguaje, llegar con otra modalidad. ¿Qué significa? El lenguaje hizo un lenguaje más adaptado, un lenguaje que... La iglesia a veces tenía un lenguaje acartonado, o tenía un lenguaje incomprensible en la catequesis. Igual al niño se le explicaban cosas que no entendía, o se le decían cosas que no se terminaban de explicar. Bueno, entonces, una de las búsquedas es que el lenguaje, la forma de transmitir, la forma de decir las cosas sea, por supuesto, adaptada y también comprensible, ¿no? Bien, fructífera entonces. Muy buena, sí. ¿Cuándo será el próximo encuentro de catequistas en Latinoamérica? Mire, este fue un encuentro de expertos, ¿no? Y entre las cosas que fuimos evaluando está la posibilidad de generar un primer encuentro latinoamericano de catequistas. General, así de... Sí, pero bueno, por supuesto que esto sería una movida, por decirlo de alguna manera, que implicaría a muchas personas, con lo cual tiene mucha organización. Mucha gente. Sí, porque los catequistas seguramente van a responder a esta invitación. ¿Usted tiene, Nunca se hizo un encuentro latinoamericano de catequistas. Yo le voy a preguntar, esto no tiene por qué saberlo, no es que lo pongo entre la espalda y la pared con una pregunta, porque, pero ¿hay idea en Latinoamérica en este encuentro? Dijeron, somos tantos miles, 100.000 millones, no sé, de catequistas. Sí, hay una estadística y está en el anuario pontificio. Yo no tiene acá. La verdad que no la tengo acá. Pero sí tengo el número de catequistas en la diócesis, en una diócesis, por ejemplo la de San Isidro. Sí, 3.000. 3.000. Está bien, que es una diócesis. Es una diócesis. Si acá en nuestro país hay 65 diócesis,
no sé si todas tendrán la misma población, así que bueno, pero ponga un promedio de 1.200. 1.000 son 65.000 catequistas. Sí, y bueno, hay 65.000 personas involucradas en el proceso. Y eso multiplicado por 23 países, bueno, pero en Brasil los números son distintos, ¿no? Chile, bueno, es difícil tener un número. Bien. No existe ese número. Bueno, un día acérquemelo, me gustaría saber. No, porque me imagino un encuentro de catequistas de toda Latinoamérica, ¿dónde, no? Debería ser... No, seguramente se hará algo en el cual vayan representantes y el resto de la gente participe a distancia, ¿no? A través de... Lo podríamos hacer en algún estadio de estos que construyó Brasil, que no van a servir para nada después del Mundial, sería una alternativa. No, seguramente se le dará algún uso, ¿no? Quédese tranquilo que hay algunos que no van a servir para nada. Lo digo irónicamente, ¿no? Por este reclamo que hace mucha gente de Brasil de invertir millones y millones de dólares en cosas que son obsoletas dentro de 15 días. Pero bueno, pero se podría hacer, por eso digo, empecemos a alquilarlo para... No, seguramente sí. Sí, no, seguramente si se haga una convocatoria será en un lugar, puede ser Brasil también. Se vio la convocatoria de los jóvenes que fue muy buena y se hizo muy buena. La verdad que la parte de seguridad, asistencia fue muy bien, fue excelente. Yo no escuché nunca una queja. No, por eso venimos bien. Bueno, en Buenas y Santas vamos a hablar ahora sobre Corea. Corea, que usted sabe, está dividida: Corea del Norte, Corea del Sur. Una Corea del Sur que está mucho más cercana al pensamiento de todos nosotros, y una Corea del Norte que está justo en la oposición absoluta. Algunos ponen este lugar del mundo como un lugar gris, donde la barrera, donde la frontera divide a familias que han quedado por un tema político enganchadas en un lugar de donde no pueden salir nunca más. Es tremendo, ¿no? Esta falta de libertad para poder moverse. A ese lugar el Papa Francisco quiere ir, a Corea del Sur, ¿no? Y ver qué puede hacer para empezar a romper esa barrera que impide que personas de una misma nación, hermanos, no puedan encontrarse. En primer lugar, vamos a mostrar este material donde el rezar no es bueno en Corea del Norte, por lo menos para las autoridades, y quienes lo hacen tienen que fingir estar contando judías, de estar contando garbanzos, de estar contando algo para hacer el paso del Santo Rosario. Vemos la nota. La situación de la Iglesia en Corea del Norte es una de las más difíciles del mundo. Los pocos cristianos que quedan viven su fe a escondidas. La persecución comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial, aunque no siempre fue así. En 1945, en la época de la división de las dos Coreas, Pyongyang era conocida como la Jerusalén de Asia. Allí había 50.000 católicos. La situación en la actualidad ha cambiado radicalmente. Ahora en Corea del Norte se practica un culto absoluto a la familia Kim, que lidera el país desde finales de los años 40. Cualquier otra religión queda excluida. Se cree que en el país 10.000 personas han conservado la fe cristiana, en su mayoría personas ancianas. Se calcula que el 25% de los cristianos que se quedaron en el país fueron internados en campos de trabajo en condiciones infrahumanas y torturados. Los demás se vieron obligados a vivir su fe en la clandestinidad. Algunos prófugos de Corea del Norte recuerdan cómo las ancianas se sentaban en círculo por la noche y se ponían a rezar el rosario contando judías. Ayuda a la Iglesia necesitada denuncia que la situación en Corea del Norte es una de las más dramáticas y peor conocidas. El tremendo hermetismo del gobierno es un gran obstáculo para conocer la realidad de lo que sucede dentro de sus fronteras. Bien, amigos y amigas, le pregunto al padre Cotes, después de ver esta nota, qué reflexión le merece. Mira, voy a hacer un comentario más general, ¿no? O sea, es impresionante cómo el Papa se va involucrando y se va comprometiendo con situaciones del mundo, ¿no? A veces uno tiene una mirada y dice, bueno, no, fue a ver la fe de estos grupos. No, se metió en Italia del Sur con la mafia. Ahora en África con el grupo de albinos. Sí, teníamos algo para ver. Después lo vamos a comentar. Bueno, ahora usted me está mencionando esta situación de desencuentro entre dos partes de una misma nación. O sea, evitó una guerra. Medio Oriente, o sea, va a hacer dialogar y a conversar a la gente que está hace años que no se hablan y divididos por un muro.
¿Sabe lo que pasa, padre? Yo no sé, seguramente le pregunto a ustedes, ¿no? Yo también estoy como asombrada, digo, ¿cómo puede ser que en tan corto tiempo el Papa haya ido detectando estos grandes problemas mundiales que estaban como silenciados? Y él los vuelve, como que su acción los revela, los pone sobre el tapete, ¿no? Y no solamente va, sino que le va bien. Le va bien, porque no le va mal. No. O sea, nadie le dice, no te metas acá. No. Pero la gran pregunta es siempre, a ver, yo sé, no quiero que suene mal y yo pido disculpas si alguno se lo toma mal. Pero la gran pregunta siempre fue, ¿cuál es la función del Papa? ¿No? ¿Cuál era la función del Papa? La función del Papa no. La función del Papa es la unidad de la Iglesia. Esa es la función del Papa. Perfecto. Digo, a ver, yo se lo tú eres tomo. Pedro, no, te digo porque la doctrina, siempre lo ha dicho, y Jesucristo cuando lo nombra Pedro Papa le dijo, esta es tu misión, mantener la unidad de la comunidad eclesial. Ser Cristo. No, esa la tenemos todos los cristianos por el Bueno, bautismo. está bien. Todos los cristianos por el bautismo, pero al Papa le dijo, vos mantenés la unidad. Perfecto. Esa es la misión. Bueno, yo celebro, porque no quiero entrar en una polémica de esto, porque es un pensamiento y lo acepto y respeto su posición, digo, yo celebro que el Papa Francisco haya entendido que el mundo estaba pidiendo esto del Papa. Sí. Era lo que yo no lo imaginaba, pero todos esperábamos que no está contemplando solamente la unidad de la Iglesia, sino está contemplando la unidad de la humanidad y el cuidado y la protección de la humanidad. O sea, él amplió de alguna manera el horizonte de la Iglesia. Rompe las fronteras. Amplía el horizonte, sí, rompe las fronteras. Digo, ¿por qué no podemos hablar? Pero esto pasa también con la forma de los matrimonios. Por eso decía el catequista cómo se tiene que ayornar, ¿no? Porque el Santo Padre cuando habla de los homosexuales, ¿no? Lo hace con nombre, apellido, dando respuestas concretas. Digo, esto es lo que la gente esperaba. Y no siempre hablaba de los homosexuales o de matrimonios igualitarios del otro lado, lo ponía como los del otro lado. El Papa Francisco dijo, son todos, si quieren ser miembros de la Iglesia. A eso me refería. Esto es lo bueno del Papa Francisco, lo que usted está diciendo, que el hombre va a los temas y a los lugares más insólitos, y esto es lo que celebramos, por lo menos muchos en la tierra, decimos, qué lindo, esto es lo que queríamos. En la Iglesia uno que se juegue por todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan, ¿no? Sí. No, yo coincido con usted y destaco también de la misma manera la presencia del Papa en la situación de conflicto. Esa. Pero no dice que no es un conflicto, o no dice que esto no está correcto. O sea, no es que él va a avalar ciertas situaciones, sino él va con un solo mensaje, que es el mensaje de Jesús. Entonces, no deja de estar presente en todos los espacios, como usted bien lo dice. En todos los espacios él se hace presente, pero en ningún momento se hace presente como un mero espectador, sino que va como un protagonista, como un líder mundial. Y va y dice lo que tiene que decir. O sea, no es que a los mafiosos les dijo, che, qué bien, muchachos, ¿cómo están? No, lo enfrentó. Bien, y les dijo las cosas como son. Y así a cada grupo que usted va mencionando, también se hace presente con los grupos, los incorpora, pero también les marca hacia dónde se puede crecer, ¿no? Bien, Corea del Sur, Corea del Norte. Cuando llegue el Papa, porque hay una visita, como decía el padre Cote, planteada y planeada en breve, visitar este lugar del planeta, y se están preparando para recibirlo, y esta preparación incluye un videoclip que seguramente a usted le va a gustar hoy mucho, y lo vemos acá cómo se está elaborando este material para recibir al Papa Francisco en Corea del Sur.
Y en Buenas y Santas, si les parece, vamos a hablar un poquito de cine. No somos especialistas con el padre Cote, por lo menos yo no lo soy, usted no sé si es un hombre de ver mucho cine, pero hay lo que se llama un Oscar del cine católico. Y lo ha ganado una película que se llama Un Dios Prohibido. Nosotros tenemos para compartir esto algo del verano de 1936, que tiene que ver con los inicios de la Guerra Civil Española, una película que narra el martirio de 51 miembros de la comunidad claretiana, ahí en Huesca, en Barbastro, deteniéndose en el aspecto humano y religioso de las personas que participaron en este hecho histórico y resaltando la dimensión universal del triunfo del amor. Qué difícil, ¿no? Porque nosotros con el padre Cote veíamos hace un ratito el tráiler de esta película y muestra cómo en muchas oportunidades el levantar la bandera de Cristo, el decir soy cristiano. Sí, incluso él decía, qué mal hago, ¿no? Yo con rezar. Exacto. Me pareció una frase muy fuerte. Muy fuerte. Yo qué mal hago. Y es verdad,
por rezar. ¿Por qué me van a matar por rezar, no es Claro. cierto? Cuando es una cosa que, bueno, digo, es algo, primero que es algo, hoy mira, se permiten tantas cosas, ¿no? Es tremendo. Uno va por la calle y ve en la vía pública cosas que realmente habría que llamar la atención, ¿no? O a uno le llama la atención, por lo menos que se ocurre en la vía pública. Sí. Pero el rezar no hace mal a nadie. No le hace mal a nadie, hay gente que piensa que se puede prohibir. Esto pasaba en 1936, pero se repite en estos tiempos. Lo veíamos recién en Corea del Norte. ¿No? Hay que fingir que está contando judías, decíamos hace un ratito, para rezar el Santo Rosario. Vemos este informe sobre esta película ganadora del Oscar Católico. La película española Un Dios Prohibido ganó el Pez de Plata a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine Católico Mirabile Dictu. Basada en hechos reales, narra el martirio de 51 religiosos al inicio de la Guerra Civil Española. Esta película de Pablo Moreno también es un buen reflejo de cómo se vivieron los primeros días del conflicto en pueblos pequeños de España como Barbastro. El actor protagonista, Íñigo Etayo, también estaba nominado a un Pez de Plata por su caracterización del seminarista Ramón Ilanovic, pero el premio se lo llevó la actriz Juliette Stevenson, protagonista de la producción americana The Letters. Este biopic de la Madre Teresa de Calcuta muestra los momentos más difíciles de la beata y también cómo fundó las Misioneras de la Caridad. No es el único premio que se ha llevado esta cinta. Su director, William Reed, también ganó el Pez de Plata a Mejor Dirección. Con estos premios culmina la quinta edición del festival Mirabile Dictu, más conocido como los Oscar del cine católico. Uncared for. Make me a channel. Y estamos haciéndole compañía desde los estudios de televisión del Grupo Educativo Marina aquí en San Isidro, Avenida del Libertador 17.115, con esta propuesta que es Buenas y Santas, que de lunes a viernes llega a sus hogares entre las 20 y las 21 por la televisión digital, canal 424 de Cablevisión, y a todos los amigos que contratan el servicio de Telered. Ahí estamos, y con esta posibilidad de estar todos los días, y yo tengo esta posibilidad de estar acompañado día a día por un amigo que se sienta en este escritorio, al lado de este escritorio, para conformar la opinión. Y es el caso en el día de hoy del padre Cote Quijano, que vino con mucha energía, está más despierto que nunca hoy, tiene ganas de seguir dando opiniones. Y recién hablábamos de esta película de España, de cómo es el sacerdocio, de cuántas veces en el mundo los curas tienen que entregar su vida, ¿no? Los mártires. El padre Francisco, el Papa Francisco, hace poco denunciaba y decía que hay más mártires en este tiempo que en los tiempos lejanos, ¿no? Como que hay más persecución, por lo menos, ahora que a lo mejor hace 1000 años atrás. Sí, bueno, evidentemente hay muchas más situaciones donde se restringe la libertad religiosa. Y esto no solamente lo decimos para la fe cristiana, sino también incluso para otra fe. En primer lugar, hay grupos fundamentalistas, ¿no? Que no toleran que otro piense distinto, y esos combaten cualquier tipo de expresión religiosa. Y otros lugares donde el régimen, ¿qué hace? Bueno, prohíbe de alguna manera la fe, ¿no? Porque lo ve como un atentado contra la estabilidad social. Sí, señor. Cuando en realidad no es para nada, al contrario, justamente las comunidades religiosas lo que hacen es contribuir al bien social. Sí, no se puede creer, ¿no? Tanto odio por tener un sentimiento, ¿no? Porque además la fe, la oración, como decíamos recién, es algo tan íntimo que cómo puede sentirse gente lastimada o trastocada por esta situación. Preocuparse por quienes profesan una religión o que piensan distinto de alguna manera. Vamos a entrar en lo que es la estructura del Vaticano. Desde la llegada del Papa Francisco generó algunos cambios que son interesantes, como esto de conformar un equipo de trabajo. El grupo de los 8 son cardenales de diferentes continentes del planeta, donde el Papa Francisco se apoya en estas personas para tener referencia de lo que pasa en cada uno de estos lugares. Así, padre, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, bueno, también sorprende mucho las personas que va seleccionando para los equipos, cómo lo va armando, ¿no? Primero que tenga mucha representatividad y después que no eran las personas que estaban en primera línea, ¿no? Algunos, sino que eran personas que estaban... Él
se ve que tiene un conocimiento, ha tenido, no sé, muy bien asesorado o algo. Aquí en la Argentina incluso provocó algunos cambios, ¿no? Que también llaman la atención, ¿no? Pero en el buen sentido, llaman la atención en el buen sentido, ¿no? O sea, que no, como que uno dice, bueno, fulano es cantado que va a ir acá o fulano es... No, parece que tiene como otra lógica en la cual va armando una orientación para la iglesia que va a tomar otro cauce, ¿no? 8 son los cardenales que hacen este trabajo, pero el Papa Francisco ha decidido incorporar a Pietro Parolin al Consejo de los Cardenales. Algunos dicen Pietro y 8 más, ¿no? Bueno, veremos este informe, la incorporación de Parolin al grupo de los cardenales. Francisco y sus 9 cardenales consejeros trabajan intensamente en la reorganización del Vaticano. Al selecto grupo se une desde ahora un nuevo miembro, el secretario de Estado Pietro Parolin. De hecho, Parolin ya asistía a las reuniones, aunque mantenía un perfil bajo porque no era estrictamente miembro del grupo. Solo hay una fotografía del encuentro y un comunicado que explica los 3 asuntos que han abordado en las últimas horas. El cardenal Giuseppe Bertelo ha explicado cómo funciona la gobernación del Vaticano, que él mismo preside y que se encarga de la gestión del Estado-Ciudad del Vaticano. También el cardenal Pietro Parolin ha explicado las funciones y la situación de la Secretaría de Estado. Luego los 9 cardenales y el Papa han analizado en profundidad la nueva forma que asumirá el IOR, el Banco del Vaticano. De hecho, se da por seguro un inminente relevo en la presidencia del IOR, que se anunciará a mediados de la próxima semana. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, no lo ha confirmado, pero ha hablado de un momento de transición y de desarrollo natural y sereno. También ha dicho que la aportación de su presidente, Ernst von Freiger, sigue siendo profundamente apreciada y valorada. Las reuniones del G9 continuarán hasta el viernes. Según lo previsto, ahora están revisando de nuevo las funciones de las congregaciones, los consejos pontificios y las instituciones del Vaticano para modernizar la estructura de la curia. Buenas y santas, seguimos en el día de hoy con el padre Cote Quijano. Usted estuvo con el Papa Francisco. Sí. Es fuerte, ¿no? Lo que se siente. Todavía recuerda ese momento donde lo saluda. No, sí, además él es muy fraterno. Justamente ahora que estuve en este encuentro internacional, me preguntaban también y les compartía. Le digo, él no ha perdido nada de su fraternidad y de su actitud que tenía antes de ser Papa. Al contrario, sigue siendo la misma persona. Más, le digo, ha incorporado, ha sumado a su virtud ahora una alegría deslumbrante que bueno, que llama la atención y contagia, ¿no? Es tremendo, la verdad que es tremendo. Nosotros tenemos para presentar un material donde el cardenal Bergoglio le dijo a un sacerdote, a un padre, llámame aunque estés a 13.000 kilómetros. Mire la nota. Me dijo de que yo era un sacerdote que venía a guiar la comunidad de sacerdotes, por lo cual estuviera muy atento, muy disponible, muy cercano a lo que todos necesitaran. El padre Antonio Grande fue nombrado rector del Colegio Argentino de Roma en el año 2011. Es una institución que depende de la Conferencia Episcopal de Argentina, cuyo presidente, por aquel entonces, era el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Recuerda perfectamente la conversación que tuvo con él antes de marchar a Europa. Una cosa que me quedó grabada y que decís que he repensado es que, como yo venía para acá a 13.000 kilómetros, me insistió de que, más allá de la distancia, que contara con que él seguía siendo mi responsable, que cualquier situación que tuviera, que lo llamara, que él no lo molestaba, sino que él le gustaba de que yo le presentara lo que veía que sería bueno que él supiera. Señala que el arzobispo Bergoglio, como pastor, tenía muy dentro la preocupación de que su rebaño no se sintiera apoyado y defendido. Creo que esto en la Iglesia es muy importante porque, y lo que él insiste mucho, es lo del problema de la vida comunitaria, ¿no? Creo que por ahí, en los diversos niveles, nos falta diálogo, nos falta comunicación, que en los diferentes niveles, obispos, sacerdotes, padres de familia, responsables de comunidad, tenemos que hacernos cargo, confiar en los otros, pero al mismo tiempo una cercanía que en los momentos importantes uno puede intercambiar y buscar juntos.
Esta es, según Antonio Grande, la forma de gobernar de Francisco, un estilo que fue aprendiendo con el paso de los años como obispo en Argentina y que ahora desde Roma está haciendo llegar al mundo entero. Qué fenómeno, ¿no? Es decir, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es el sacerdote más famoso de la Argentina, ¿no? Uno dice, ¿existen los sacerdotes más famosos, populares o que tengan más consenso? Bueno, hoy uno puede decir... Bueno, el padre, ¿cómo se llama? El padre Pepe, ¿no? El padre Pepe. Me parece que ha tomado mucha notoriedad por su trabajo y su servicio a los demás, así que no sé si la fama de algo sirve y bueno, y es buena en ese sentido. Sirve para difundir una persona que se ha comprometido con una causa muy importante. Y... ¿Sabe qué? Antes de meterme en el tema, ahora que hablamos de curas conocidos, sacerdotes conocidos... Acá estuvo el padre Pepe. Acá estuvo sentado en más de una oportunidad. Sí. Un hombre que me llena de orgullo. No, pero ¿se acuerda del padre Lombardero? Sí, un sacerdote fallecido ya. Fallecido, que era de la parroquia de Parque Saavedra. Parque Saavedra, sí. Que tenía un farol con el que hacía un programa de televisión y hacía el cierre de la programación por tele. Sí. Y siempre se iba uno a dormir con una frase con una frase, exactamente. No, cuento esto por dos cosas. Primero porque desapareció eso del cierre. Sí, un minuto de reflexión. De reflexión, eso terminó. No sé por qué. Hay un sacerdote que conocemos que está tratando de lograr de reinstalarlo. De reinstalarlo. Cuesta muchísimo. Evidentemente no es un gran... nada que venda mucho, debe ser, por lo menos para los empresarios de la televisión. Sí, aparte ese horario de las 12 antes terminaba el día. El cierre de la transmisión. Y ahora la gente mira televisión hasta cualquier hora. Sí, porque hay canal de cable, pero los canales de aire hoy por hoy tienen a los pastores, a los evangelistas que ponen sumas importantes de dinero para poder ocupar esa franja, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, yo me acordaba del padre Lombardero, sacerdotes conocidos y famosos. Y uno se pregunta, ¿quiénes son? Bueno, nosotros vamos a ver ahora un sacerdote que es el más famoso de Brasil. Brasil que en este año 2014 tiene una trascendencia importante por la Jornada Mundial de la Juventud, ahora por este Campeonato Mundial de Fútbol. Vemos la nota y conocemos a este sacerdote. Reginaldo Monzotti es escritor y cantante, presentador de televisión y locutor de radio, pero ante todo es sacerdote. Sou caipira, fora nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura y como... Con 25 años de sacerdocio, para él, todos los medios sirven para hablar de Dios. Ha lanzado 8 discos, entre ellos Sacred Signs, el sexto más vendido en el 2010 en Brasil. Además, conduce programas de televisión y radio. Experiencia de Dios es de los más populares y se transmite cada día a través de 1.300 emisoras brasileñas. Sus conciertos tienen una particularidad. Siempre empiezan con una misa. Actualmente es presidente de la asociación brasileña Evangelizar é Preciso, que fomenta el uso de la tecnología en las diócesis de Brasil. Todo un experto en salir al encuentro de las personas. Basta mirar su cuenta de Facebook, con más de 3,3 millones de seguidores. Povo de Deus!
Y con el padre Cote Quijano en el día de hoy, en el inicio del programa del día de hoy, hablábamos sobre Francisco y su presencia en los lugares donde el tema lo amerite, lugares de conflicto, lugares de disidencia, de poco entendimiento entre las partes, lugares donde son verdaderos polvorines, ¿no? Trasladarse a Medio Oriente, encontrarse con líderes de naciones que están en una puja constante, donde la muerte ya es una costumbre de todos los días, uno la puede encontrar así al alcance de la mano, encontrarse a un Papa Francisco visitando una Lampedusa, un lugar donde llegan aquellos que huyen, escapan de manera desesperada desde un África que los está sometiendo a la tiranía de algunos gobernantes, el hambre, la falta de derechos, y que hace que mueran en el transcurso de ese recorrido entre las costas de África y de Italia. Bueno, así el Papa Francisco se acerca a todos estos hombres, pero él no quiere estar ausente, y vamos a ver un material, padre Cote, sobre la reunión que tendrá con presos y enfermos en una región italiana de Molise. Mire usted como el Papa, ¿no? Lo que veíamos comentando, no deja estar presente en situaciones de conflicto, y siempre con una palabra de consuelo, para acompañar, para hacerse presente, así que bueno, sí, interesante, vamos a verlo. Vamos a ver este material entonces, aquí en Buenas y Santas compartimos este momento. El sábado 5 de julio el Papa Francisco visitará Molise. Esta región del centro de Italia es una de las más deshabitadas del país. La visita solo durará un día, pero estará en 3 poblaciones, Campobasso, Castelpetroso e Isernia. Su primera parada será Campobasso, allí se reunirá en la Universidad de Molise con empresarios y trabajadores. A las 10:30 celebrará misa en un antiguo estadio y a continuación tendrá un encuentro con enfermos en la catedral. Francisco almorzará con un grupo de sin techo asistido por Cáritas en la Casa de los Ángeles. Después se dirigirá a Castelpetroso para el encuentro con jóvenes de Abruzzo y Molise. Por la tarde en Isernia visitará una cárcel y se encontrará con los reclusos. Su visita concluirá con un encuentro con los ciudadanos en la plaza de la Catedral de Isernia, en donde inaugurará el año jubilar por los 800 años del nacimiento del Papa Celestino V. El lema de la visita es Dios no se cansa de perdonar, y será la tercera vez que un Papa visite la región. Y vamos a entrar ahora en un tema, después de haber compartido este material, discutir, hablar, charlar con el padre Cote. Cuando uno escucha al Santo Padre hablar, hay que salir afuera, hay que ir a la periferia. A ver, deme una traducción suya, ¿no? De cuáles son las periferias, porque no solamente hay periferias físicas de salir de este estudio de televisión a la periferia, sino también está la periferia del ser humano, ¿no? Sí, mire, yo le pongo un ejemplo. A veces estamos demasiado centrados sobre nosotros mismos, ¿no? Y somos autorreferenciales. Parece que todo lo que contamos, decimos lo que nos pasa a nosotros. Salir a las periferias significa hablar no de nosotros, sino de los otros. O sea, lo que está alrededor, aquel que está fuera de mí. Uno a veces dice, bueno, no, yo estoy encerrado en mi propio círculo, bueno, no sé, no me puedo... O sea, ver un poco más allá de nuestras propias narices. Y generalmente cuando usted sale de una ciudad o cuando entra a una ciudad, se llama periferia a todos esos barrios que están alrededor. Sí, sí. Y en general no son barrios buenos. Usted ve la pobreza, ¿no? O sea, uno va empujando hacia las periferias las situaciones de marginación, o justamente los ponen al margen a todas estas situaciones que son de riesgo y que son difíciles. Por eso el Papa hace tanta referencia y nos invita a levantar la mirada y decir, bueno, no, salgamos de nosotros mismos y miremos para afuera. Claro, hay una periferia, como bien explica el padre, que está más allá de las grandes urbes y las grandes ciudades, que es la más preocupante, ¿no? La periferia del hombre, ¿no? Aquellas periferias del ser humano. Habrá un encuentro para analizar justamente este tema. Vemos la nota. La última semana de agosto, la ciudad de Rímini acogerá un encuentro multitudinario. Más de 500.000 personas se darán cita en el Meeting de Rímini, un encuentro que abordará las periferias del mundo y de la existencia. Todos estamos un poco contagiados de la periferia. Queremos escapar del centro, también de nuestro propio centro. La periferia se convierte en un modo de encontrar un refugio. Puede ser precario o, en su lugar, muy productivo si se intenta hacer algo cuando se está fuera del centro. Es un título muy intrigante que llama la atención.
Además, está el modelo del Papa, que lo primero que dijo fue que él venía de la periferia. Me parece que hay una consonancia de factores que hacen el título muy actual. Unos 200 invitados abordarán la violencia y la guerra que viven algunas partes del mundo. Entre ellos estarán los ministros italianos de Educación y de Trabajo y el observador permanente del Vaticano en la ONU. Son políticos, empresarios y representantes de la cultura que contarán cómo es posible construir la paz y dar esperanza en zonas de conflicto, ofreciendo diálogo y amistad. También participarán líderes religiosos como el custodio de Tierra Santa, deportistas y artistas de todo el mundo. Con el meeting de este año esperamos conocer a personas que sepan compartir un camino de verdad, un camino de descubrimiento, un camino de positivismo y sobre todo esperamos que este encuentro nos cambie una vez más. En el programa están previstas 100 conferencias, 17 espectáculos, 14 exposiciones y 10 acontecimientos deportivos. Todo será posible también gracias al trabajo de unos 4.000 voluntarios. Y ya casi sobre el final del programa de hoy, me gustaría con el padre Cote tocar un tema que tiene mucho que ver con nuestra actividad de todos los días, porque este programa lo hacemos desde un colegio, desde una escuela donde hay mucha gente joven, porque más allá de eso la juventud nos interesa, como hablamos al principio, un programa que nos ocupa y nos preocupan sus temas de la realidad de todos los días, y este es un tema, la juventud. Hace poquito Río de Janeiro, decíamos, vivió una experiencia millonaria en todo aspecto, por la cantidad de chicos que fueron, de jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud, porque lo que se trató, por cómo se vivió, por todo lo que brindó Francisco, ¿no? Digo. Sí, los jóvenes son un sector de la población muy importante. Y fíjese que la publicidad muchas veces va orientada a esos sectores, ¿no? Porque son los que van a operar los cambios. Claro. O sea, a usted a veces, si observa el mercado, digamos, de bienes o de oferta de bienes, claro, no se dirige a la gente vieja. No. Se dedica a la gente joven, que es la que va a vivir más tiempo, va a consumir más, por lo tanto, ¿no? Entonces, los jóvenes son promotores del cambio, los jóvenes son dinamizadores de la sociedad, los jóvenes son aquellos que van a poder incorporar las nuevas ideas. Yo, de la experiencia que tengo en lo personal, y después también en mi actividad, es que la juventud, dentro de la vida de la Iglesia, ha aportado muchísimo. Sí, sí. Y esto muestra a las claras cómo en Brasil se reunieron tantos jóvenes, ¿no? Y ahora se van a volver a reunir. Sí, señor, esto será en Cracovia, en el próximo el año 2016, vemos esta nota. La JMJ de Cracovia 2016 ya tiene su logotipo. Tiene 3 colores, azul, rojo y amarillo, y son los 3 colores de la ciudad de Cracovia. Está enmarcado en un recuadro rojo que representa el mapa de Polonia. En el centro, en amarillo, hay un punto que es la ciudad de Cracovia. La protagonista es la cruz, que representa a Jesucristo. La luz de la Divina Misericordia sale de ella en azul y rojo, los colores de la pintura Jesús confío en ti. Está además relacionado con el lema del evento, Bienaventurados los misericordiosos. El 15 de enero se abrió oficialmente el concurso para elaborar el logotipo de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Las ganadoras son 2 jóvenes polacas que hicieron el diseño en el Vaticano después de la canonización de Juan Pablo II. También se ha dado a conocer la oración oficial centrada en la Divina Misericordia y en la que se pide la intercesión de la Virgen y de San Juan Pablo II, patrón de la JMJ Cracovia 2016. Bien, será, y esperemos que así sea, una manifestación enorme de fe de gente joven, ¿no? Lo que nos interesa, que los jóvenes participen. Así que, padre Cote, le cuento que por ahí nos vamos a Cracovia, ¿quién le dice? Sí, no como jóvenes, acompañándolos. Acompañando a los jóvenes. ¿Por qué no? Sería Podemos armarlo, ¿no? Sería bueno. Sería bueno. Bueno, gracias por haber venido, esto ya es bueno. No, al contrario, gracias a usted y gracias a todos ustedes, estar siempre ahí. Digo, no sé, siempre pienso, ¿no? Cuando estoy acá compartiendo, digo, qué importante este único noticiero de buenas noticias cristianas, ¿no? Ojalá se pudiese ver en muchos más lugares y
Y el otro día estaba en Latinoamérica, ¿sabes qué me comentaban? A ver. Los de México, los de Uruguay, Chile, Venezuela, que conocen el programa, uno de los programas de acá que se llama Navegantes 3.0. Mire qué bueno. Me alegré. Es suyo el programa. Bueno, el programa el padre... Así que digo, miren, no solamente se llega a un horizonte pequeño, ¿no? Bueno, dígale que hay uno que se llama Buenas y Santas. Bueno, también ese lo vamos a comentar. Coménteselo a sus amigos latinoamericanos. Y a ustedes gracias, amigos y amigas, por habernos dejado estar este ratito en su casa. Nos encontramos mañana, ¿le parece? A la misma hora, desde este mismo lugar con esta propuesta que es Buenas y Santas. Excelente jornada. Hasta mañana.